Muy buenos días, estimados radioyentes de esta prestigiosa Radio San Borja, líder en peronidad 91.1 FM. Estamos nuevamente con ustedes. Muy buenos días. Como todos los sábados, los saluda el doctor Luis Quito Rodríguez en este su programa, Aquí Toda la Verdad, donde tratamos temas de acontecer político, cultural, salud, educación y la más amplia variedad informativa, tratadas con la mayor objetividad para que ustedes estén informados con la mayor veracidad posible. Hoy día sábado 27 de septiembre, ya estamos a una semana de las elecciones del 5 de octubre. Les damos los teléfonos de nuestra central telefónica 641-20-007, repito, 641-20-007. Ustedes pueden hacer las preguntas que desean. En este momento estamos con dos reconocidas personalidades. Me refiero al doctor Dimas Concha Tenorio, reconocido consultor político internacional, experto en neuromarketing, y con el distinguido ingeniero José Manuel Saavedra Molina, también gerente general del Centro de Investigación Territorial CIT, Opinión y Mercado. Bueno, estamos con él en nuestro 15º programa. Empezamos con el doctor Dimas Concha. Queríamos preguntarle, doctor, ¿cómo fueron sus inicios en la consultoría política? Bueno, ante todo, un gusto saludarlo, doctor Luis Quito. Gracias. Placer estar aquí en su programa, en Radio San Borja, y en este programa que cada vez toma más sintonía y más fuerza, Aquí Toda la Verdad. Los inicios en la consultoría política se dieron como consecuencia del activismo político que tuve en la infancia y luego en la juventud. Mis padres estuvieron siempre muy vinculados en la vida política, mi madre regidora, mi padre dirigente político, y pues llevamos en esencia la política en las venas, solamente que pasamos de llevar la política desde la perspectiva del militante o del dirigente político y migramos hacia la concepción de la consultoría política, y se dio nuestra primera experiencia realmente en las elecciones presidenciales en la República Dominicana con el expresidente Hipólito Mejía, con el PRD, el partido socialdemócrata de allá. Y justamente fue como consecuencia que tuvimos la oportunidad de ser convocados. Hasta ese momento estábamos en el campo del marketing corporativo, pero por unos amigos que nos presentaron con el expresidente Hipólito Mejía, se nos dio la responsabilidad de trabajar en el cuarto de guerra y sobre todo responsabilizarnos de los temas de contacto directo, del tema de campaña en tierra, que es muy importante en estos países en América Latina. ¿En qué año fue, más o menos? Eso fue para las elecciones del 2000, el año 2000 justamente, cuando ganamos la presidencia de la República en República Dominicana. Hace 14 años. Sí, y bueno, después de allí estuve como asesor en la comisión presidencial, conjuntamente con el presidente Hipólito Mejía, y nos tocó la responsabilidad de trabajar en la comunicación de gobierno durante los 2 primeros años, hasta que luego ya salimos a los diferentes países donde hemos trabajado. En este caso ya son 16 países donde hemos estado en campañas presidenciales, congresuales, municipales. Después comentaremos con más detalles algunas experiencias puntuales en algunos de ellos. Muy bien, vamos a conversar con el ingeniero Saavedra. ¿A qué se debe, ingeniero, las disparejas cifras de algunas encuestadoras, sobre todo en los últimos días o semanas? Bueno, muy buenos días. Ante todo, doctor Quito, agradecerle nuevamente por la invitación acá a este programa tan sintonizado ya y comentado en muchos distritos de la capital. Básicamente la diferencia no está en los primeros lugares. Casi todas las empresas encuestadoras serias estamos dando como ganador a las mismas personas. Las diferencias vienen ya con el segundo, con el tercer lugar, y eso básicamente se puede deber a 2 factores. Uno, a un efecto, digamos, de los puntos de muestreo, el lugar donde se toma la muestra, que podría variar, pero la diferencia no debería ser muy, digamos, variante. Nosotros, por ejemplo, en los estudios que hacemos en varios distritos, coincidimos con las cifras de varias encuestadoras que también han publicado,
con lo cual sí hay una tendencia y sabemos al menos en los 3 primeros lugares quiénes son los que van a ganar. Sin embargo, podría también, la diferencia podría deberse a algún operativo psicosocial que algunas empresas encuestadoras, siguiendo las malas prácticas de la época de Montesinos, quieren, digamos, imponer una agenda y manipular la votación del electorado. Entonces hay que tener mucho cuidado, y, digamos, al momento no solamente de publicar, sino también al momento de leer una encuesta. No hay que fijarse bien la fecha de campo, porque nos pueden presentar una encuesta que puede ser del mes de agosto, de otro mes, o una fecha de campo demasiado exagerada, como de 15, 20 días, que lo único que hace es distorsionar justamente la foto del momento, porque una encuesta es la foto de un momento, es el reflejo de lo que pasa en un determinado espacio de tiempo, no muy largo, y sobre todo en una elección de 1 o 2 días, en la cual nosotros sabemos una tendencia. Amigo Dimas, ¿cómo ve el actual proceso electoral municipal regional? Bueno, es un proceso electoral muy aburrido desde mi perspectiva. La gente no está conectada realmente con el proceso electoral y lo que es peor, tenemos campañas muy malas, ¿no? Tan malas que habiendo mucho tema por haber podido desarrollar dentro de lo que es una estrategia, tácticas, operaciones, logística, de campañas que se adecúen a lo que son campañas exitosas y ganadoras en diferentes países de América Latina, seguimos lamentablemente en el Perú siendo campeones mundiales en la preparación de engrudo. Todavía nos encontramos con campañas donde lo importante es el volante, el afiche, la concentración de los grupos políticos partidarios sin ningún tipo de conexión con la sociedad civil. Todavía tenemos un electorado que admite un sistema corrupto. En las encuestas podemos ver de que casi el 50% del electorado dice, no importa, yo voy a votar porque hace obra aunque robe. Y eso es muy lamentable porque nos hacemos cómplices de un sistema corrupto. Tenemos campañas sin ningún sentido creativo. Para nada se están siguiendo las normas de lo que es una estrategia publicitaria, acciones realmente dinámicas de contacto directo con el electorado. Todavía seguimos muy enfocados en temas que ni siquiera son responsabilidad directa del tema municipal. Hoy vemos en las encuestas cómo salta como principal tema de propuestas de los candidatos a la alcaldía el tema de confrontar hasta las últimas consecuencias, dicen todos, el tema de la inseguridad y la delincuencia, cuando eso es un tema de agenda nacional y que está sobre todo en el ámbito de responsabilidad del Ministerio del Interior, de la policía. Sin embargo, se toma como tema y eje principal de campaña municipal. Pero los temas locales que realmente interesan a los vecinos, como no causan sensacionalismo, ni tienen el impacto que realmente deberían tener, pues tenemos campañas allí donde lo que estamos es concentrados en ver cómo, ¿no?, le parto la cabeza al candidato opositor, cómo le armo un psicosocial, cómo volanteo algo, cómo le encuentro algún anticucho, ¿no?, de su vida pasada y cómo se lo saco allí y cómo entonces puedo hasta crear e impostar situaciones para presentarlas, cuando la verdadera campaña es realmente diferente. Ya los temas de propuestas, planes de gobierno han quedado desplazadas lamentablemente a un segundo plano. Y cuando un candidato los está visitando, la gente más está esperando hoy, ¿qué me traes? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a regalar? Y estamos en medio de un sistema completamente clientelista, que es el punto de partida del sistema corrupto del cual luego criticamos a nuestras autoridades. Pero nos estamos siendo cómplices como electores para que luego tengamos las autoridades que lamentablemente nos merecemos por proceder así. Muy bien, así es la opinión de Dimas Concha. Ingeniero Saavedra, las redes sociales se están reventando por la propuesta de la candidata a la alcaldía de San Isidro, Madeleine Osterling, de querer cerrar el colegio Alfonso Ugarte con el pretexto de que los niños no viven en el distrito. ¿Esto será un racismo encubierto? ¿Qué opina usted? Bueno, a mí me parece lamentable las declaraciones de la candidata, las escuché hoy día en un programa en la mañana, porque realmente convertir uno de los colegios más emblemáticos de la ciudad
no solamente de San Isidro, sino de Lima, que es el Colegio Alfonso Ugarte, en un centro empresarial en donde San Isidro ya está reventando y repleto de centros empresariales, de edificios, de construcciones, y donde sí debería haber espacios públicos para que los niños, los jóvenes, los ancianos puedan no solamente recrearse, pasear, sino también educarse y visitar. Entonces, sí me parece que le va a costar estas declaraciones, me parece que de repente no lo quiso decir de esa forma, la han interpretado mal, pero sí le va a costar algunos puntos en la campaña de San Isidro, que también la tenemos muy polarizada. Nosotros hemos realizado estudios en ese distrito y la campaña está muy polarizada y creemos que estas declaraciones y sobre todo el bombardeo que va a haber en las redes sociales en los próximos días va a marcar la agenda de San Isidro, va a caer algunos puntos la candidata Osterling, porque sí hay un contenido y una interpretación de que habría de alguna forma una exclusión o una discriminación a las personas con bajos recursos económicos que van a un colegio público y que además está ubicado en un distrito tan exclusivo como el de San Isidro. Entonces sí me parece desafortunadas las declaraciones, si es que lo dijo en ese sentido, pero ya hemos visto que en varios lados, en declaraciones, digamos, y es más, lo he visto en otra radio que lo estaba poniendo como cintillo a cada rato, de que justamente es va a reubicar ese colegio y hacer un centro empresarial, ¿no? Muy bien, bueno, en este minuto que nos queda queremos agradecer a nuestros auspiciadores, el Centro Diagnóstico San Isidro, que está ubicado en la avenida Guardia Civil 254, que da exámenes de diagnóstico en tomografía, resonancia, rayos X. Bueno, vamos a un breve corte y continuamos con el segundo bloque. Muchas gracias. 38. Nuevamente, muy buenos días a los que no se han conectado a este sintonizado programa. Aquí toda la verdad de Radio San Borja, 91.1, líder en peronidad. Bueno, continuamos con nuestros distinguidos invitados. En este caso vamos a conversar con el amigo Dimas Concha. Vamos a preguntarle, de acuerdo a tu amplia experiencia, Dimas, en temas de marketing político, ¿cuán profesionales son las campañas políticas en el país? Bueno, como te decía en el segmento anterior, yo lamento que todavía estemos en pañales en la forma en que se trabajan campañas inteligentes. Trabajamos en muchos países, y no voy a citar los casos de Estados Unidos o Europa, sino puntualmente América Latina, y es muy lamentable cómo otros países nos llevan mucha ventaja, mucha delantera en lo que es la estructuración de una campaña inteligente. Y cuando hablo de una campaña inteligente, es una campaña que debe empezar por la investigación. Aquí no hay genios ni gurús que con una bolita mágica te tienen que decir lo que hay que hacer, ¿no? Ni es un tema de farándula, pues, ¿no? Es un tema que empieza por hacer investigación cuantitativa y cualitativa seria. Y cuando hablo de esto me refiero a encuestas, a grupos focales, a entrevistas a profundidad y otras metodologías de investigación científica para saber lo que la gente quiere, siente y hace. Cuál es la percepción, el sentir de la gente. Para que en función de eso podamos hacer un planeamiento estratégico de campaña y tener, como me acabo de mencionar, una estrategia central de campaña plasmada en un documento científico, serio, responsable, adecuado a las características del distrito, de la provincia, de la región, dependiendo del ámbito de la elección. Y junto con esto, por supuesto, las tácticas. Las tácticas son los vehículos a través de los cuales operativizamos esa gran estrategia. De la mano de la estrategia y de las tácticas está toda la definición del uso de tecnologías de información aplicadas a las campañas. En siguiente lugar, todo el diseño publicitario, metodológico mismo de lo que va a ser la gestión, el día a día de la campaña. Por eso nos encontramos campañas que permanentemente están empleando las palabras emergencia, urgencia, para hoy, para ayer, que son consecuencia de la improvisación y no tener un cronograma, ¿no?, que se adecue a un planeamiento estratégico. A esto súmale que para nada entendemos que el voto es ante todo emocional.
y nos estamos orientando a una serie de elementos que para nada hacen sintonía con las emociones y las percepciones del elector, que es el punto de partida de una campaña exitosa. La gente primero vota por emociones, después vota por el estómago, luego vota por el hígado y finalmente por la razón. Y lo que es más triste, el gran capital, desafortunadamente muchas veces proveniente de actividades ilícitas, narcotráfico, lavado de activos, metido en nuestros procesos electorales, hacen que tengamos campañas arrolladoras desde la perspectiva clientelista y han dejado para un segundo plano la confrontación de propuestas, de planes de gobierno, y empezamos a tener campañas donde se regala todo, donde creemos que lo que importa es la compra de conciencias. Y es allí donde tenemos entonces en esencia este esquema de corrupción por no tener campañas inteligentes, por la poca profesionalización, por no tener una cultura de consultoría y por entender de que quienes deben manejar la agenda de campaña deben de ser solamente los medios de comunicación o las encuestadoras que muchas veces, con honrosas excepciones, gracias a Dios, como la de mi amigo, ¿no?, José Manuel Saavedra con CIP, tienen la responsabilidad de hacer encuestas serias, porque muchas se prestan para ser artífices de psicosociales y de temas de rumorología, para hacer campañas de destrucción y en algunos otros casos para minimizar, atomizar y romper a otros candidatos, porque al final también las encuestas votan. Es por eso que tenemos presidentes regionales en la cárcel, es por eso que tenemos congresistas separados del Poder Legislativo, es por eso que tenemos alcaldes también cuestionados. Y bien, la gente tiene que tomar, la población, conciencia antes de votar y no pensar con el corazón, sino con el cerebro, ¿no? ¿Verdad? Gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, amigo Saavedra, ¿cómo explicas que luego de la tacha a Castañeda, repuntó en las encuestas y se vislumbra como un amplio ganador? ¿Qué te parece? Bueno, básicamente nosotros, por ejemplo, desde el mes de enero que hemos hecho estudios de Lima Metropolitana, habíamos registrado un voto muy fuerte de Castañeda al Ocio de aproximadamente 47%. Esa tendencia ha seguido y ha continuado, incluso llegó a tener unos 55% de intención de voto, y con el problema de la tacha, y sobre todo, no tanto de la tacha, sino el no asistir al primer debate de candidatos, le originó una baja en las encuestas. Sin embargo, luego de no asistir al primer debate y que se produce justamente la tacha contra Castañeda al Ocio, y cuando el jurado, él hace una marcha y el jurado le da le ratifica como candidato, emocionalmente la gente responde, se contagia de ese entusiasmo y sube nuevamente en las encuestas. Con lo cual Castañeda tiene un sólido primer lugar. Acá en esta elección lo peculiar es que se está discutiendo y se está peleando quién va a ocupar el segundo lugar. Es una elección en donde el primer lugar ya está definido, ya sabemos quién va a ser el ganador. Sin embargo, el segundo lugar se está viendo si va a ganar Heresi o Susana Villarán. Entonces la expectativa del día 5 de octubre no está incluso en saber quién va a ganar Lima, sino quién va a quedar en segundo lugar, cómo se va a recomponer el mapa electoral de la ciudad de Lima. Recordemos que en la elección pasada el PPC, por ejemplo, tuvo 17 distritos que eran del Partido Popular Cristiano. Hoy se recompone el mapa electoral. Tendremos una distribución entre partidos políticos como el PPC, como Solidaridad Nacional, que va a ganar algunos, Somos Perú y Vamos Perú, que de repente pueda ganar alguna candidatura en Lima Metropolitana. Entonces, la nueva recomposición del mapa electoral, incluso yo pronosticaría el partido sólido que hay y que tenía, digamos, durante mucho tiempo siempre unidos en Lima Norte un electorado cautivo, hoy pierde con la salida, digamos, de Felipe Castillo padre, que se va a Lima y que no le ha ido muy bien en las encuestas y que está del 5% para abajo. Pierde, creo, hasta el mismo bastión que tienen ellos, que es Los Olivos, en donde el margen, y esto los amigos que nos están escuchando pueden entrar a nuestra página web sitopinion.p para que puedan ver los últimos resultados de la encuesta del mes de septiembre, en donde en Los Olivos el margen entre el primer lugar que ocupa el hijo de Felipe Castillo hijo, con el segundo lugar es casi prácticamente muy estrecho.
Entonces, a esto hay que sumarle que va a haber un voto de arrastre de Solidaridad Nacional. Históricamente los votos de arrastre están entre 8 a 10%. Entonces, va a ser una elección en donde se va a cambiar el mapa electoral, en donde hay candidaturas que normalmente en cualquier proceso electoral estarían ya con una buena encuesta definidas. Hoy, digamos, estamos en algunos distritos en incertidumbre porque podría pasar cualquier cosa a raíz del aluvión de votos que ha generado Castañeda al Ocio, porque cuando la gente va a votar, la gente vota indiscriminadamente, ¿no? Si bien es cierto, en la última elección, doctor Quito, en la revocatoria, la gente hizo una operación muy quirúrgica y todo por una campaña que se supo manejar y que supo diferenciar la población. Sin embargo, en esta elección sí va a haber un voto de arrastre que llevaría a muchas de las personas que hoy no se encuentran en los primeros lugares a pasar inmediatamente a un primer lugar en algunos distritos, ¿no? Por eso se le invoca al electorado a que no marquen ambas, sino que hagan un voto cruzado, a conciencia. Si tienen a su candidato preferido para la región Lima, o para Lima Metropolitana, perdón, para el distrital, que hagan una diferenciación. Continuando, amigo Dimas, se está hablando de un electorado inmoral en nuestro país, porque un 49% de la población, según las encuestas, se inclinan por un candidato que no importa que robe, pero que haga obras. ¿Cómo analiza esto? Eso justamente lo mencionábamos en mi respuesta en el primer segmento. Y de verdad que es así, es muy lamentable. Y yo creo que no solamente es el electorado que se hace cómplice de este esquema de corrupción, yo creo que es el sistema mismo. En primer lugar, no tenemos reales parámetros de control de la inversión en campañas electorales. Tenemos campañas abiertamente clientelistas y de compra de conciencia. Tenemos lamentablemente un sistema muy poco institucional que hace que se den cosas que en otros países serían increíbles. Sin embargo, tenemos un electorado que como consecuencia de ese sistema corrupto dice, bueno, está bien, todos roban, todos los políticos son sinvergüenzas, todos prometen y nadie cumple, y como este es ladrón, pero por lo menos hace obra, me quedo con este ladrón que por lo menos hace cosas. Sin embargo, hay algunos indicadores interesantes. Fíjate, Luis Castañeda al Ocio, exalcalde de Lima, y hoy prácticamente seguro ganador en este proceso electoral para Lima, no hizo nada desde cuando salió de la alcaldía. Es más, lo conocemos como el mudo, ¿verdad? Y sin decir y hacer nada, de pronto aparece con arriba del 60% en algunos momentos de estas fotografías instantáneas, de estas mediciones en encuestas. Y luego baja, ¿no?, a los niveles que está ahora, aunque luego con el error de la tacha que luego le generó un efecto contrario, tiene un pequeño repunte adicional. Sin embargo, por ejemplo, y aunque los ámbitos son diferentes, en la campaña presidencial en la que él mismo participó, se suponía que su bastión principal, su voto duro, el lugar donde no podía perder, debía ser Lima. Sin embargo, en Lima, Luis Castañeda al Ocio sacó apenas el 13% de los votos y quedó en cuarto lugar en su bastión principal. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un tema de reflejo, es un tema de contraste, donde la gente lo prefiere como consecuencia de los errores de comunicación de la gestión de Susana Villarán. No hablo de la calidad de gestión, hablo de la comunicación muy mala de gestión, de la mano de errores estratégicos de gestión. Como consecuencia de eso, por espejo y por contraste, mírenlo cómo está. Y no ha habido ninguna campaña inteligente de los otros candidatos para por lo menos hacerle contraposición y haber generado una campaña que realmente sea ganadora frente a la de Castañeda. Muy bien. Queremos aprovechar este último minuto para dar gracias a nuestro auspiciador, el Centro de Estudios del Dr. Luis Quito, que tiene 3 locales para dar diplomados de especialización en temas de ecografía, de videocolposcopía, de auditoría médica. Tiene un local en la avenida Guardia Civil 254, San Isidro, otro local en la avenida Javier Prado Este, 435, San Isidro. Los esperamos a todos los médicos que quieran hacer un diplomado.
Muchas gracias, vamos a un breve corte y continuamos. Vamos. Ya. Bueno, continuamos con este tercer bloque, amigos y amigas de este sintonizado programa Radio San Borja. Aquí toda la verdad con el doctor Luis Quito Rodríguez, con sus distinguidos invitados. En estos momentos vamos a hacer una pregunta al ingeniero Saavedra. ¿Podríamos comentarnos sobre algunas encuestas distritales en las que su empresa haya hecho mediciones de intención de voto, ingeniero Saavedra? Sí, nosotros hemos hecho ya aproximadamente 10 distritos para medir la intención de voto. Son encuestas que se han hecho en el mes de septiembre. Por ejemplo, en Lima Norte hemos realizado en Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, tenemos Villa María del Triunfo, hemos encuestado en otros distritos como Ate, en Surco, Barranco, ¿no? Y tenemos, digamos, cifras muy interesantes que podríamos compartirlas. En principio, leerles un poquito, nosotros estamos autorizados por el Jurado Nacional de Elecciones para poder justamente difundir y publicar esas encuestas. Nuestro número de registro es el 258 del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y estos, digamos, estudios se han realizado, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? En Caraballo tenemos una intención de voto marcada, fuerte y ya casi ganadora a Rafael Álvarez. Rafael Álvarez es un candidato del PPC que está en funciones actualmente y que viene secundado. En segundo lugar, en Caraballo está Marcos Espinosa de Alianza para el Progreso, que tiene 15% de intención de voto. Entonces, en Caraballo ya es un distrito en donde el PPC va a ganar, Rafael Álvarez va a ser el que va a ganar en primera opción. Ahí no creo que exista sorpresas en mi voto de arrastre, dado que el candidato de Solidaridad se encuentra en un tercer lugar, muy relegado abajo con 6%, ¿no? Entonces ya ese es un distrito en donde podemos decir que las elecciones ya están, prácticamente lo vamos a ratificar el 5 de octubre los resultados, ¿no? Que hemos hecho con la presente encuesta. En Comas nosotros tenemos ahí justamente también dos candidatos, uno consolidado, que es Miguel Saldaña de Solidaridad Nacional, que tiene 49% de intención de voto, y un candidato que ha venido creciendo en los últimos días, en las últimas semanas, que es Walter Guillén, pero que se ubica con 13% de intención de voto, ¿no? Este distrito, digamos, pasa el efecto Castañeda Locio. ¿Qué es lo que ha pasado? La gestión anterior del alcalde Nico fue catastrófica. Fue una de las peores gestiones que ha tenido a nivel nacional, con un nivel de desaprobación de cerca del 98%. Nadie lo aprobaba, ¿no? Entonces, como Salvador llegó el exalcalde, Miguel Saldaña, y es el efecto que ha pasado justamente en Lima, en donde Susana Villarán, por los errores, por el debilitamiento en su gestión, por la incapacidad para gestionar y ejecutar obras, y sobre todo para inaugurar obras, ¿no? Y la demora que tienen estas, llega a Castañeda Locio como El Salvador. Entonces aquí hay un efecto de la recordación del electorado hacia lo que era mejor. Como dicen, antes las cosas eran mejor. Bueno, ese efecto prácticamente es espejo en Comas, y a pesar de que existen buenos candidatos y de que está creciendo un candidato con fuerza como es el doctor Guillén, ya digamos también las elecciones darían, el día 5 de octubre darían como ganador a Miguel Saldaña con cerca del 50% de intención de voto, ¿no? Tenemos luego en Los Olivos. Los Olivos ya lo habíamos analizado anteriormente. Yo quiero recalcar antes de seguir un poquito las fechas de campo de estos estudios, porque es importante precisar a los amigos que nos están escuchando que, por ejemplo, que Caraballo se hizo el 20 y 21 de septiembre. Estamos hablando de hace pocos días. Comas se realizó el 13 y 14 de septiembre. Los Olivos 13 y 14 de septiembre. San Martín de Porres el 8 y 9 de septiembre. Esto es importante también porque el jurado nos pide que podamos nosotros difundir la fecha de campo. Todas las encuestas han tenido 300 muestras, un margen de error del 5,7% y un nivel de confianza del 95%. Y a los amigos que nos están escuchando pueden encontrar en la ficha técnica en la siguiente página, sitopinion.pe, en la sección publicaciones. Entonces decíamos en Los Olivos, ya habíamos analizado anteriormente, doctor Quito, era un bastión de Siempre Unidos. Siempre Unidos tenía ahí un voto duro, un voto
consolidado que había permitido a Felipe Castillo estar durante muchas elecciones religiéndose casi ilimitadamente. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con Chorrillos. Sin embargo, justamente la salida de Felipe Castillo padre a Lima y digamos, cuando lo deja Felipe Castillo hijo como candidato único, él inicialmente tenía una aprobación de 31% cuando lo hemos medido hace un mes. Hoy, en una encuesta realizada hace pocas semanas, registra 24%. Esa es una tendencia de que él está cayendo. Básicamente porque en los estudios que hemos realizado, la gente no quiere esta sucesión, como si fuera de rey que hereda al príncipe, ¿no? Entonces, básicamente eso ha ocurrido. Y creo que cualquier cosa podría pasar en Los Olivos. Si bien hoy día Felipe Castillo hijo está liderando las encuestas con 24%, segundo lugar Pedro del Rosario de Perú Posible con 18%, tercer lugar Lucho Milla del PPC con 14%, seguido por Julio Vega de Solidaridad Nacional con 10%. Si bien ocurre, digamos, una tendencia de que el Felipe Castillo hijo podría ganar las elecciones, creo que esta caída que él ha registrado en las últimas semanas podría darnos una sorpresa en Los Olivos si es que sus adversarios elaboran una estrategia inteligente, muy emocional, que permita justamente repuntar estos y pasarlo justamente con esto. Y hay que tener mucho cuidado con el voto de arrastre, ¿no? Entonces, yo en Los Olivos, vuelvo a repetir, está liderando las encuestas Felipe Castillo hijo con 24%, pero podría cambiar el resultado si es que el voto de arrastre influye o si se emplea alguna otra estrategia que permita al que está en segundo lugar, que es de Perú Posible, pasar ya durante esas semanas a un primer lugar. Entonces, el pronóstico aquí es reservado. Tenemos luego San Martín de Porres, donde está nuestro famoso, el famoso alcalde que fue el entrenador de Cienciano, del Sí Se Puede. Freddy Ternero registra una intención de voto de cerca del 36%, ¿no? Seguido por Bobby Matos con un 18%. Acá también la diferencia es ya abultada, pero lo que hemos registrado es nuevos liderazgos en San Martín, ¿no? Por ejemplo, Hernán Cifuentes del PPC tiene ya un 14% de intención de voto, es un joven que se viene proyectando y que creo que va a poder seguir subiendo un poco, pero la brecha es tan, digamos, es tan alta y además sumando el voto de arrastre, con lo cual Freddy Ternero sí tendría la victoria absoluta este 5 de octubre, ¿no? En San Martín también las cosas creo que ya están definidas y bueno, y teniendo otros resultados, tenemos Villa María del Triunfo, por ejemplo, en donde tenemos una elección, en donde tenemos a la alcaldesa actual, que es de Perú Posible, seguida por Washington Ipenza de Perú Patria Segura. En este distrito también cualquier cosa puede pasar. Y acá básicamente porque, si bien es cierto, hay una diferencia entre el primer y segundo lugar, el voto de indecisos, no sabe ni opina, es cerca del 8%, en blanco 4,3%, y esto podría cambiar además con el voto de arrastre que va a tener el candidato de Solidaridad. Y Villa María es uno de los distritos en donde la gente vota más por Castañeda Locio, con lo cual podría cambiar también el resultado y digamos, de un primer momento la reelección la tiene Silvia Barrera, pero esto no es seguro, tenemos todavía más días de campaña y eventualmente podría incluso Washington Ipenza también lograr empatar y tener algún empate técnico, o el candidato de Solidaridad remontar justamente esa diferencia y con su voto de arrastre pasar al primer lugar. Entonces son distritos en donde las elecciones están muy apretadas y que a pesar que la foto del momento nos dio un ganador, ¿no?, inicial, sin embargo los márgenes son tan estrechos que nosotros podríamos decir que en los próximos días el mapa electoral podría cambiar en Villa María del Triunfo, ¿no? Y eso es para reconocer algunos distritos. Para terminar. Sí, tenemos Miraflores, por ejemplo, que nosotros hemos hecho también los estudios. Ahí nosotros hemos registrado una votación muy, pero muy ajustada, con 10% justamente de 10%, menos de 10% de diferencia entre el candidato, acá tengo la encuesta justamente, Jorge Muñoz de Somos Perú, que tiene un 33% de intención de voto, y el candidato de Manuel Macías de Vamos Perú, que tiene 28%. O sea, en realidad el margen es
muy ajustado, 5, ¿no? de 5%, a pesar, digamos, que en otras empresas encuestadoras le han dado un margen mucho mayor. Nosotros tenemos una fecha de campo reciente que se ha hecho con cédula de votación, con lo cual sí, digamos, los márgenes están acá ajustados. Además tenemos un no sabe, no opina de 9%, con lo cual eso sí, yo creo que la gente va a definir en último minuto, a última hora, y esto podría cambiar el mapa electoral. Acá también hay que tener cuidado con el voto de arrastre. Si bien Miraflores sí vota más selectivamente, pero algo influirá el voto de arrastre de Castañeda al Ocio para el candidato de Solidaridad, que es Lucho Molina, que podría estar en un tercer lugar y terminar, digamos, no mal ubicado, pero no le ayudaría tanto el voto de arrastre para poder convertirse en el próximo alcalde. Entonces, si bien ahora Jorge Muñoz tiene el primer lugar en las preferencias, el segundo lugar está muy ajustado para poder definir y dar un resultado ahora. Eso lo veremos el 5 de octubre. Se ha visto que el voto de Castañeda al Ocio más se da en los segmentos socioeconómicos CD. En los segmentos AB casi no tiene mucha aceptación. Y en estos distritos que son mesocráticos, la influencia de Solidaridad no pega mucho. Siguiendo con la entrevista, a su criterio, amigo Dimas, y teniendo la presencia del experto en encuestas, José Manuel Saavedra, ¿cuánto influyen las encuestas en el electorado? Depende de la perspectiva en que lo veamos. Primero, ¿qué tanto influencian en la toma de decisiones estratégicas, tácticas, operativas y logísticas para los candidatos, para los cuartos de guerra, para los estrategas de campaña? Que son las encuestas para consumo, para el planeamiento estratégico de la campaña, para la medición. Por ejemplo, son muy pocos los que hoy están empleando una de las herramientas más poderosas de medición en cualquier campaña ganadora en América Latina, que es el tracking poll, el estar haciendo estudios de medición diaria. Estamos ya tan solo a una semana de las elecciones. Sin embargo, las que más influyen son aquellas que parece que también votaran y que en muchos casos se convierten en psicosociales, ¿no? O en influenciadores de temas de rumorología. Y tenemos encuestas que se volantean, encuestas que se estiran, a las que se les mete inflador en función de quién paga más para parecer mejor. Y esto es muy lamentable porque muchas encuestadoras, y esto es muy lamentable, pero hay que decirlo tal como es, se prestan para ese sistema corrupto y terminan siendo influenciadoras en la toma de decisión del elector. Y consecuentemente son muy pocas las encuestadoras que son serias y que realmente cumplen con todas las exigencias metodológicas, científicas, de investigación y que presentan números que realmente son certeros. Al final juegan con el margen de error, otras son tan exageradas que ni siquiera respetan eso y terminan pulverizando a aquellos que no pagan e inflando a aquellos que responden a sus intereses de poder, como hemos visto que termina ocurriendo en distritos tan emblemáticos como Miraflores inclusive. Mucho cuidado, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a un breve corte y continuamos con el cuarto bloque. Muchas gracias. Vamos. Continuamos con el cuarto bloque, estimados amigos y amigas radioyentes de este sintonizado programa Quito es toda la verdad, que conduce el doctor Luis Quito con sus distinguidos invitados, el señor Dimas y el ingeniero Saavedra. Bueno, continuamos con las preguntas. Se habla de campañas políticas muy precarias en el Perú. ¿Qué habría que hacer para profesionalizarlas y elevar el nivel del debate y de las propuestas, Dimas? Esto viene desde el sistema mismo. Yo creo que debemos propender a tener mayor profesionalización, no solamente desde la perspectiva de cómo preparamos las campañas, sino también debemos enfatizar más en escuelas de formación de liderazgo. Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad que no lo vemos en los llamados partidos grandes o tradicionales, que ahora no son grandes sino pequeños, ¿no? En el sentido de que no se preocupan por su paso generacional, por su formación de liderazgos basados en valores,
Son muy pocos los que están apostando a destinar inversiones, a llevarlos a los diferentes foros internacionales, que tenemos hoy muchas escuelas cada vez más accesibles para poder llevar y profesionalizar a aquellos que viven de las campañas electorales. Pero más allá de eso también debemos profesionalizar a aquellos que van a ser autoridades y tener también escuelas para autoridades. Es un esquema que debemos mejorar definitivamente en el Perú. Fíjense qué ocurre. Tenemos a los medios de comunicación que en muchos casos, lamentablemente, ya no tienen ni siquiera una línea editorial, sino que tienen una línea política y terminan siendo aquellos que responden a los intereses de los clústeres de poder que representan. Y cuando hay intereses de poder y de negocios, consecuentemente juegan con sus candidatos y con aquellos que no lo son por no responder a sus intereses de poder, y consecuentemente por lobbies, por influencia, terminan haciendo campañas de demolición y de destrucción contra candidatos que podrían haber sido mejores autoridades seguramente, pero que como consecuencia de ese juego politiquero, porque no es político sino politiquero, y por defender solamente sus intereses de poder y de negocios, terminan favoreciendo a otros candidatos. Igual ocurre con las encuestadoras, igual ocurre con los líderes de opinión. Nosotros estamos en campañas y nos encontramos que cuando quieres tener un espacio para un candidato serio, responsable, con propuestas, pues no, cuesta tanto estar ahí, paga tanto y estás ahí, si quieres. Y como no respondes a los intereses de aquellos que realmente quieren que estén otros, entonces el espacio es de tan solo 1 minuto o probablemente segundos, o se lo saca de contexto. Y a aquellos que realmente no lo merecen o porque tienen un historial corrupto que responden a intereses de poder, sí son muy favorecidos y tienen tremenda vitrina. Esto lo digo duro y directo, o sea, como es, sin anestesia. Pero hay que tener los pantalones bien puestos para saber que eso ocurre en un esquema lamentablemente corrupto en cómo se manejan las elecciones en el Perú. Después tenemos las autoridades que tenemos, y después nos estamos quejando, y después criticamos a los congresistas, y después tenemos presidentes regionales presos, y después tenemos alcaldes metidos en cuanto escándalo aparezca corrupción. La pregunta es, ¿son solamente ellos o somos nosotros, casi la mitad del electorado, que dice, no, está bien, hace obra, pero roba, ¿qué me importa? Mucho cuidado entonces con la profesionalización de la carrera política y también con la forma en que se manejan las campañas. Me parece de muy mal gusto cómo algunos que están bien favorecidos como consecuencia de las malas campañas de los otros y del contraste que tienen con una gestión que no luce igual que eficiente en realización de obras como la anterior, estén jugando una broma de muy mal gusto, pretendiendo desprestigiar a los consultores extranjeros. Y aquí hemos tenido algunos colegas consultores extranjeros que han hecho un gran trabajo, pero que lamentablemente es muy difícil bregar con campañas que son profundamente clientelistas. Y no solamente hablo, ¿no?, de los que han sido citados, como mi colega, ¿no?, Sábido Domínguez, como gran Ralph Morfin, que también está por aquí con nosotros en otras campañas. Aquí tenemos otro colega joven, Camilo Severino de Ecuador, que también está trabajando mucho en campañas de contacto directo, y muchos otros. Sería muy lamentable que estén diciendo lo mismo en cuantas campañas nosotros trabajamos como consultores peruanos en el extranjero y que sin embargo sí nos respetan mucho en los países donde trabajamos, porque sí se apuesta por la profesionalización de la consultoría política seria. Consecuentemente hay que tener mucho cuidado de entender qué es lo correcto y qué no en una campaña electoral y no sacarlo de contexto. Así es. Entonces, estimados radioyentes, el que tiene dinero, el que tiene, puede comprar ser congresista, puede ser alcalde, y el que no tiene, no. Entonces se los invita a que el gobierno también financie a los candidatos, ¿no? Que la ley lo dice, pero no se cumple. De lo contrario, siempre vamos a quejarnos de que somos gobernados por autoridades que no son competentes. Debe haber una ley para que también los que se presentan al Congreso, a la presidencia, a las alcaldías, sean profesionales. No puede presentarse cualquier persona
que no tiene una secundaria completa, que no tiene estudios y después aspirar a hacer obras cuando no tiene base. ¿Ya? Entonces, bueno, son reflexiones que se da y que se deben hacer. Se invita también a los colegios profesionales, a los académicos, a los educadores que participen en política, que no vean que la política no es corrupta, el que hace política es el corrupto, ¿verdad? Bueno,